Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video aquí en Zona Quantum y en esta vez vamos a hacer lo que tanto nos pedía la gente, ¿no? Cómo activar Neura Filters de esta última versión del 2022, pero en esta vez que funcione, ¿no? La opción de descarga de los filtros. Teniendo en cuenta que la versión anterior, al momento que aparecía para descargar ciertos filtros para utilizar en las imágenes, simplemente no cargaban, ¿no? Y no se podía hacer la descarga correspondiente. Pero en esta ocasión ya lo tenemos totalmente solucionado y también lo tenemos en la versión actualizada. Así que mis amigos, sin nada más que decirles, vamos a ver este video. Bueno mis amigos, como lo acabo de indicar en su momento, vamos a proceder con dicha activación. Yo ya tengo aquí la carpeta en mi escritorio, yo le voy a dejar las indicaciones en el primer comentario. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a la carpeta de Neura Filters y vamos a copiar todos estos archivos. Le vamos a dar en copiar y luego vamos a abrir una carpeta nueva y nos vamos a dirigir al disco C. Vamos a abrir el disco C y tienen que seguirme, esto sí, paso a paso a las carpetas que voy a ir ingresando. Luego del disco C nos vamos a usuarios, luego al usuario que ustedes están usando actualmente. Yo estoy usando este usuario, por ejemplo. Después nos vamos a AppData. Si no le aparece, por ejemplo, aquí AppData, lo podemos visualizar haciendo clic en elementos ocultos, porque generalmente es una carpeta que está invisible. Hacemos clic y vemos que aparece AppData. Entramos a AppData, Ramming, nos vamos a Adobe, ¿dónde está Adobe? Acá está Adobe. Nos vamos a UXP, hay que buscar UXP, está aquí en la última carpeta. Nos vamos a esta carpeta, Plugin Storage, PHSP y nos vamos al número 23 y la carpeta internal. Luego aquí vamos a pegar lo que ya hemos copiado en un principio. Vamos a pegar las carpetas. Es súper fácil, súper sencillo. No tiene ningún tipo de truco adicional, solamente pegar las carpetas. Una vez que pegamos, esperamos un momento. No se olviden mis amigos también de suscribirse aquí en mi canal. Dale like a todos los videos y sus comentarios son súper importantes para que este canal siga para adelante. Damos aquí en reemplazar los archivos en el destino. Y listo. Ya tenemos estas carpetas copiadas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir para atrás. Retrocedemos otro. Y nos vamos a la carpeta 22. En la carpeta 22 aquí ustedes deberían tener una carpeta que diga internal. Pero si es que no lo tienes, vamos a proceder a crearlo. Y yo tampoco lo tengo, es que lo vamos a crear en este momento. Ponemos internal, enter y entramos. Y pegamos las carpetas que también habíamos copiado desde un principio. Muy bien, de esta forma ya tenemos asegurado que Neura Filter estén totalmente activados los plugins, para que en este caso ustedes ya puedan hacer la descarga de dicho contenido y aplicarlos a sus fotografías. Lo que vamos a hacer en este momento es ingresar al programa de Adobe Photoshop. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos como administrador. Ya estamos empezando también a tener una lista de los videos que vamos a ir ya publicando día tras día, ¿no? Ya que hemos tenido un poco de ausencia, pero ahora ya lo estamos poniendo al día. Así que su sugerencia para futuros videos sería muy importante en estos momentos. Muy bien, yo ya tengo aquí dos imágenes preabiertas. Tengo una imagen, aquí estoy yo, ese soy yo. Quiero abrir una imagen de un rostro y también la imagen de un paisaje para probar las fotografías. Vamos a hacer un paisaje. Acá tenemos este paisaje.
Muy bien. Voy a empezar primero con la imagen con rostro. Vamos a ir a filtros, Neura Filters. Esperamos que se abra la interfaz. Esperamos que cargue un rato y aquí tenemos. Hasta aquí llega la mayoría de nuestros usuarios, que abren sus imágenes, abren sus fotografías y les sale así para descargar, y al momento que le dan clic le sale el error. En estos momentos yo voy a descargarlo. Al parecer todavía no se descarga y debería descargarse con este sencillo truco que acabamos de realizar. Le hacemos clic y vemos, mis amigos, que está procediendo a hacer la descarga correspondiente. Aquí yo hice, por ejemplo, la descarga de colorear. Se descargó y vemos que ya se activó automáticamente. Vamos a desactivarlo. Muy bien. Y así ustedes van a ir descargando todos los filtros que están por hacerse en la descarga. Ya tenemos las versiones beta, como ustedes lo ven acá, y los más destacados, ¿no? Los que piden los usuarios. Vamos a ir descargando uno por uno. También tenemos, por ejemplo, armonización, combina el color de la luminosidad. Vamos a proceder también a descargarlo. También tenemos mezclador de paisajes. Vamos a ir descargándolo todo para que vaya ya todo descargándose. No se olviden, mis amigos, también de suscribirse aquí en mi canal. Dale like a todos los videos y sus comentarios son súper importantes para que este canal siga para adelante. Puede transferir ese maquillaje hacia la otra imagen, dándole como si fuese una imagen de foto real, ¿no? Como si se hubiese tomado. Ya Neura Filter se carga de organizar los algoritmos píxel por píxel para que pueda asemejarse lo más real con respecto al maquillaje. Vamos a descargar también transferencia de estilos, el super zoom, eliminación de artefactos y suavizado de piel. Lo vamos a descargar todo, lo vamos a tener todo descargado. Esperamos que descargue. También tenemos una opción de lista de espera. Estos serían los futuros filtros que vendrían ya a integrarse a Neura Filters, ya sea una próxima actualización de Adobe Photoshop. Tenemos generador de retratos, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Como si fuese una pintura al óleo. Exposición prolongada del agua, que en este caso difuminaría y daría un estilo más vívido, más interesante al espectador de cada uno, ¿no? Generador de sombras, también intensificaría lo que son las sombras para darle una matiz también mucho más interesante. Visiones latentes. Este filtro es muy interesante, ¿eh? Se está usando actualmente en los FNT, que en este caso son imágenes generadas netamente por inteligencia artificial. Acá dice algo interesante también: genere conceptos artísticos abstractos basados en cadena de texto. Esto ya lo viene realizando OpenAI. Es una inteligencia artificial que genera imagen a través de texto. O sea, si tú escribes, por ejemplo, qué sé yo, pues una oración, alguna frase, algún poema, lo que hace la inteligencia artificial es, a través de ese texto artificio, crear una imagen relacionada a ello. Por ejemplo, qué sé yo, Pepito sale a pasear de noche en su patineta. Lo que hace la inteligencia artificial, interpretar esa imagen y hacer una imagen de ello, para que en este caso ya pueda convertirle en una obra artística. Este tipo de inteligencia artificial de interpretación de texto es lo último que se está en este caso investigando, ¿no? Desarrollando por OpenAI. Y en este momento me parece muy interesante que Photoshop ya lo esté integrando en su lista de filtros. Habría que esperar y sería muy interesante. Haría un video especialmente de ello. También tenemos, por ejemplo, reducción de ruido. Bueno, a veces por la exposición de noche, o en este caso la mala práctica de la cámara, hace que las fotos hagan con demasiados ruidos, y en este caso el filtro estaría reduciendo, ¿no? Dicho filtro para que se vea más nítido. Muy bien, aquí estamos en la otra imagen, que es ya un paisaje, el cual, por ejemplo, vamos a elegir transferencia de estilo.
Por ejemplo, vamos a utilizar este primer filtro. Esperamos que se cargue porque ya vienen los valores predeterminados para una carga por defecto para ver el resultado del filtro, ¿no? De dicho estilo. Y vemos que dio este resultado. Parece una imagen creada por la inteligencia artificial en interpretación de texto. Pero miren, salió esta imagen curiosa. Una imagen abstracta después de una imagen real. Muy bien, mis amigos, esos fueron todos los filtros que hemos descargado en esta versión de Photoshop 2022. Recuerden también que hay futuros filtros que están por llegar y el cual les vamos a hacer llegar en este canal, en este video. Así que mis amigos, sin nada más que decirles, me despido y nos vemos hasta el próximo video.